Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Hechos, en el capítulo 12. Aquí se habla de el encarcelamiento de Pedro, también se habla de Jacobo, el hermano de Juan, que fue decapitado. También se habla de Herodes, de su muerte. Hay algo muy importante que quiero explicar en este capítulo. Aquí claramente lo que hay que entender, que una persona escogida por Dios, cuando emprende su ministerio, el tiempo que va predicando, llamando a la gente al arrepentimiento, esta persona, cualquiera que intente parar esta obra, el Señor le va a quitar en medio. O sea, Dios va a barrer a esta persona. Si es muerte, muerte. O sea, nadie puede interponerse en el propósito de Dios. O sea, para intentar frenarlo. Esta persona morirá. ¿Por qué? Porque en este proceso la persona aún está llamando a la gente al arrepentimiento. O sea, aún está en el proceso donde no le pueden ocurrir cosas mayores. ¿Por qué? Porque hay un momento donde el hombre entra en el sufrimiento. Pero mientras está en el principio, cualquiera que intente oponerse a esto, en el propósito de Dios, Dios le va a barrer. Aquí, cuando Jacobo muere, cuando es decapitado por Herodes, Jacobo ya había dado su testimonio, o sea que él ya había terminado. Por eso Jacobo es decapitado. Ahora, el caso de Pedro es diferente, porque Pedro tenía que avanzar. Por eso cuando Pedro es detenido aquí, Herodes le echa en la cárcel. La Biblia nos explica aquí que una vez que Pedro estuvo en la cárcel, atado con cadenas, el ángel de Jehová apareció. Y en este lugar estaba custodiado por muchos soldados, porque había muchos soldados aquí. Entonces, el poder de Dios obró en este lugar. Y todos los soldados quedaron dormidos. Entonces, Pedro, viendo cómo estaba liberado de cadenas, pensaba que estaba en un sueño. Y el ángel de Jehová le llevó hasta afuera. Entonces, cuando Pedro llega afuera, ahí es cuando se dio cuenta que no era un sueño. Entonces, Pedro se fue. ¿Qué pasa? Esto nos quiere enseñar que mientras que el hombre está en el proceso, en los principios, cualquier persona que quiera oponerse a ti, a como dé lugar, Dios le sacará. ¿Por qué? Porque esta persona está atentando contra la gloria de Dios. O sea que pararse contra el propósito de Dios en los principios, Dios te va a barrer, porque estás atentando contra la gloria de Dios. ¿Qué diremos a esto? ¿Que Dios es malo? No. Tú estás enfrentándote a Dios directamente, porque Dios tiene un propósito mayor con la persona y quiere avanzar. Ahora tú te opones intentando frenar este propósito. Dios te quita en medio. Yo soy testimonio de esto. Esto ya ocurrió conmigo. Eran los principios que alguien que también tenía fuerzas espirituales de las tinieblas intentó venir contra mí y el Señor le sacó en medio. Esta persona murió. La verdad lo digo así, pero fue algo que ocurrió. Yo lo sabía porque el Señor me había revelado algo. Y esta persona, el Señor le barrió. ¿Por qué? Porque si leemos abajo, una vez que Herodes decapitó a Jacobo, entonces, una vez que encarceló a Pedro, esto trajo ira. El Señor se airó contra Herodes. ¿Por qué? Porque la Biblia explica aquí que un día así Herodes estaba sentado en la tribuna y la persona empezaron a dar gloria a Dios. Y Herodes no quería hacer lo mismo. Entonces el Señor envió a su ángel. La Biblia explica que el ángel vino y decapitó a Herodes. Le mató en este lugar. ¿Por qué? Porque Herodes se creía que era un Dios y no quería obedecer al Señor.
Por eso Herodes murió. No importa quién sea un rey, un presidente, cualquier persona que quiera levantarse contra el propósito de Dios o atentar contra la gloria de Dios, el Señor va a barrer a esta persona, le sacará en medio, a como dé lugar. O sea, no se puede levantarse contra Dios. El siervo o la sierva de Dios puede tener sufrimiento de otra manera, pero ahora intentar parar o frenar el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque él quería intentar matar a muchos cristianos, porque había dado una orden que se vaya contra los cristianos, y los cristianos aún estaban en su proceso, y esto es lo que hizo que Dios se levantara contra él, y esto no podía ocurrir. Por eso Herodes murió. Dios mismo es el que dio la orden. Así también esto ha ocurrido con muchos siervos y siervas de Dios, porque se ha escuchado muchos testimonios en el mundo. En las redes sociales hemos escuchado esto, que ciertas personas han querido levantarse contra ministros de Dios y han muerto. Es porque querían frenar la obra de Dios. Gente que han querido asesinar hasta ministros de Dios, y estas mismas personas han muerto. Estas cosas las hemos escuchado. Cosas aquí hasta han ocurrido en nuestra nación. En mi nación aquí ha ocurrido. A Dios no se le puede confrontar, mucho más a su ungido. El que quiera levantarse contra el siervo o la sierva del Señor, en medio del proceso de la obra de Dios, el Señor le elimina. Los sufrimientos son una cosa. Que alguien te puede insultar en la calle o golpearte es una cosa aparte. También puede llegar un momento de sufrimiento donde la gente te coge y te empieza a maltratar. Son cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, podemos ver con Cristo. Cuando el Señor emprendió su ministerio, los fariseos y los maestros les querían venir contra él, pero aún no podían porque no había llegado el tiempo. Pero la gente se enfrentaba con él, le insultaba, le decía cosas, pero venir y agarrarle y torturarle de una manera así no podían todavía, porque había un tiempo para todo. Entonces, cuando llegó el tiempo, apresaron a Cristo y empezaron a maltratarle públicamente, hasta que le llevaron y le mataron en la cruz. O sea que todo tiene tiempo en el Señor. Te van a insultar, te harán muchas cosas, pero hay un tiempo especial donde entras en los sufrimientos en el Señor. Son tiempos de persecuciones, como pasó con los apóstoles, que habrá tiempo de persecuciones donde el Señor permitirá ciertas cosas y perseguirán a los cristianos. Algunos morirán, algunos serán llevados en encarcelamientos, otros los golpearán. O sea, pasarán cosas así en el mundo. Será un tiempo así, una voluntad permisible de Dios. Pero mientras que esto no ha llegado en los principios, si alguien intenta detenerte, el Señor te va a liberar de esta cárcel. Acomodé lugar, como hizo con Pedro. Porque aún Pedro casi no había hecho gran cosa. Aún había mucha tarea en el Señor con Pedro. Por eso una vez que le detuvieron, el Señor le liberó esta noche y le llevó a otra parte. O sea, es bueno entender estas cosas. ¿Para qué? Para que estemos en paz, que no tengamos temor. Habrá momentos que puede venir algo así inesperado en nuestras vidas, pero confiemos en Dios, porque el Señor nos va a librar de este peligro. Cuando aún no toca morir en el Señor, Dios nos va a librar. Lo mismo hizo con Pablo y su hermano en la cárcel, Bernabé. Cuando les detuvieron, entonces también el Señor los libró en este lugar y los llevó. O sea que cuando no ha llegado el tiempo de permanecer en un lugar, el Señor obrará en este sitio y te sacará de ahí y te llevará. ¿Por qué? Porque aún estás en el proceso de la obra. Hay que seguir predicando el Evangelio. Pero llegará otro momento
donde Dios puede permitir que te detengan y estés en la cárcel durante muchos años. De ahí vas a dar tu testimonio, como le pasó a Pablo, porque Pablo, su última cárcel después de ahí es cuando le decapitaron. O sea, Pablo estuvo ahí escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Después de que terminó, ahí es donde le decapitaron. O sea, hay momentos, todo tiene su tiempo en el Señor, pero hay un momento que Dios no puede permitir nada en tu vida porque aún estás en el proceso de la obra. Cualquiera que intenta oponerse o intentar hacerte algo grave o intentar matarte, Dios le sacará del medio. Morirá esta persona, no importa quién sea. Así que estemos tranquilos todos, porque el que está con nosotros es más fuerte y poderoso que el que está en el mundo. Dios les guarde.